Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, donde el día de hoy vamos a hablar sobre el último día en Vietnam, un libro creado por el gran Will Eisner, un autor que es recordado el día de hoy por su aporte al desarrollo del lenguaje del cómic y la narrativa gráfica por medio de su personaje Spirit, un personaje al cual nosotros le realizamos una reseña, así que vamos a dejar el link abajo en la descripción. Y también es recordado por masificar el género de la novela gráfica a partir de la década de los años 70 en adelante. De hecho, su nombre ha sido tan importante que hoy en día en Estados Unidos existen unos premios que llevan su apellido, que son los premios Eisner, que vendrían a ser como los premios Oscar de los cómics. Bueno, este gran autor nos dejó este libro titulado El último día en Vietnam, publicado originalmente en el año 2000 y en el cual recopila diversos relatos y testimonios de soldados que estuvieron en el frente de batalla en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam, porque tenemos que recordar que Will Eisner trabajó y colaboró para el ejército de Estados Unidos en 3 guerras, primero en la Segunda Guerra Mundial, luego en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam, donde él fue trasladado al frente. Y en ese periodo Will Eisner se preocupó de recopilar diversos testimonios y relatos de soldados que estaban en la guerra y que luego con el tiempo transformó en cómic, siendo publicados en este libro. Miren, por favor, fíjense el nivel de los dibujos que tiene. Y que, como ustedes saben, la guerra de Vietnam es un tema sensible para Estados Unidos, es una cicatriz que aún no termina de cerrar, porque se desarrolló en un contexto de la Guerra Fría, donde involucró a países como Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, y esa guerra Estados Unidos la pierde, y la pierde porque en un punto determinado de esa guerra, Estados Unidos decide cargar con todo el peso de esa guerra y a la larga eso le termina jugando en contra, siendo derrotada y teniendo que retirarse de forma vergonzosa de Vietnam. Bueno, esa guerra todavía sigue siendo un tema sensible para Estados Unidos y lo que hace Will Eisner es entregar diversos relatos en los cuales él no emite una opinión o no emite ciertos juicios o prejuicios en torno a la guerra, sino que lo que hace es entregar el balón a los lectores para que sean ellos los que puedan emitir su propia opinión en torno a estos relatos. Así que, ñoñas y ñoños, acomódense por favor, porque vamos a comenzar con esta reseña ahora ya. De Will Eisner ya hablamos sobre su biografía en el capítulo dedicado a Spirit, cuyo link dejaremos abajo en la descripción. En líneas generales, mencionar que Will Eisner es considerado uno de los autores de cómics más importantes de todos los tiempos por sus excelentes recursos al momento de narrar sus historias, con mucha influencia de la literatura clásica, el expresionismo alemán y el cine noir. Sus trazos tenían cierto componente caricaturesco que contrastaba con el impecable manejo de las sombras y el blanco y negro, lo que engañaba al lector haciéndole creer que sus historias eran infantiles, pero sus trasfondos eran bastante maduros, y para un público con cierto criterio formado. Esto si consideramos que sus obras comenzaron siendo publicadas entre los años 30 y 40. En plena Segunda Guerra Mundial, Will Eisner es reclutado por el ejército de Estados Unidos, al cual comienza a servir haciendo lo que mejor hace, editar revistas. Comienza a dibujar una publicación que se distribuye entre las tropas donde enseña ciertos consejos, como por ejemplo, saber armar un arma, levantar un campamento y sobrevivir en el frente. Este material pedagógico tenía el sello Eisner. Este servicio ocurre hasta el fin de la guerra, en el año 1945, año donde regresa a Spirit, personaje que sigue creando hasta principios de los años 50, donde entrega su personaje a otros autores que comienzan a ayudarlo hasta su cierre definitivo. Sin embargo, su relación con el ejército de Estados Unidos no termina.
En 1950 es contactado nuevamente, pero en esta ocasión como civil, para retomar la experiencia de publicar una revista pedagógica militar. Es así como nace la PS Magazine, la cual es publicada hasta el año 1972. Esta publicación le permitiría a Will Eisner viajar en décadas diferentes hasta el frente de batalla de dos guerras significativas para Estados Unidos, Corea y Vietnam. En Corea estuvo conociendo algunos aspectos del funcionamiento del frente para poder llevarlo a su publicación, y en Vietnam estuvo entrevistando a algunos soldados para documentar algunos relatos que le sirvieran para alguna publicación. Cabe señalar que entre los años 50 y 70, Eisner estuvo un poco alejado de la industria del cómic, donde se dejó de percibir la cantidad de material que realizaba con Spirit. 1978 es el año triunfal de Will Eisner, puesto que publica su obra Contrato con Dios, considerada por muchos como el nacimiento del género de la novela gráfica. La seguirían una secuencia de obras que lo posicionarían nuevamente en la escena del cómic, permitiéndole a las nuevas generaciones volver a conocer a este importante autor. En el año 2000, en la última etapa de su vida, publica la obra El último día en Vietnam, un cómic documental que narra diversas historias basadas en hechos reales que ocurrieron en Vietnam mientras él estuvo en el frente. Sería una obra experimental pero a la vez sencilla en el relato, que sería destacada tanto por los lectores como por la crítica especializada. Ya, comenzamos entonces con la reseña de El último día en Vietnam, partiendo primero por la portada. Fíjense que la portada fue hecha en acuarela por Will Eisner en el año 1998, ahí aparece la firma, Will Eisner 98, y bueno, la acuarela desde el punto de vista más técnico es una técnica que requiere de mucha precisión, porque muchas veces se trabaja con pinceles muy finitos y la fineza del pincel determina el tipo de trazo y el contorno que van a tener las figuras que van a estar presentes en la obra, en este caso en la portada. Y por lo general siempre se recomienda trabajar con acuarelas sobre un tipo de hoja gruesa, de alto gramaje, porque la acuarela requiere mucho de agua. Entonces si tú aplicas agua sobre hojas muy delgadas, obviamente las hojas comienzan a doblarse o genera cierto volumen o aparecen ciertas ondulaciones que de alguna forma pueden arruinar el dibujo que tú estás haciendo. Así que siempre es recomendable usar gramajes altos para que de alguna forma la hoja pueda resistir la humedad de la acuarela y de esa forma evitar que la hoja se doble. En este caso yo creo que Will Eisner debió haber realizado esta portada en una hoja muy gruesa, porque si ustedes se fijan acá, no sé si se alcanza a percibir, se siente la textura que son los poros que tienen las hojas, que es muy característico de hojas de alto gramaje. De hecho en las croqueras, hay muchas croqueras que venden en las librerías donde las hojas, al ser de muy alto gramaje, tiende a venir con esos poros que aparecen ahí. Entonces a mí me tinca que Will Eisner debió haber hecho este dibujo sobre una hoja muy gruesa, y la técnica es muy bonita porque si ustedes se fijan, él debió haber boceteado con lápiz de mina y luego debió haber aplicado la acuarela. Entonces fíjense que no hay una como que posteriormente no remarcó nada, solo pintó con acuarela directo y lo dejó así tal cual. Quizás acá debió haber remarcado un poco, pero también con una acuarela, con un pincel muy finito, pero aquí no se ve la presencia, por ejemplo, del tiralínea. Entonces uno aleja la portada y se ve muy bonito, y después cuando uno acerca, aquí se ve por ejemplo esa técnica de la acuarela. De hecho acá este helicóptero casi se está difuminando con el fondo, y aquí fíjense que tiene como unos manchones, que esos efectos se genera cuando uno tiende como a tirarle como a estimular la acuarela con chorritos de agua, así como que uno va
dejando caer gotitas de agua y eso va de alguna forma expandiéndose y va generando esos efectos. Así que muy bonita la portada de Will Eisner. Yo creo que es una portada que demuestra toda esa categoría que tuvo y que de alguna forma también le da un aspecto más artístico, o, si es que se quiere, le da un aspecto de cómic de autor, que de alguna forma eso lo aleja del género más clásico del cómic tradicional de mercado. Y cuando uno abre este libro, lo primero que uno se encuentra es con la introducción escrita por Will Eisner, donde nos contextualiza todo, por ejemplo, en qué guerra estuvo presente, en qué año llegó a Corea, en qué año llegó a Vietnam, cuánto tiempo estuvo en el frente de batalla, a quién conoció, con qué militares se entendió para ir al frente de batalla. Y como este cómic está realizado en conjunto con el Museo Militar de Oregon, el libro va alternado con fotografías de la guerra de Vietnam, lo que yo encuentro muy acertado, porque eso de alguna forma te va ambientando en la guerra, te va contextualizando y a la vez va potenciando lo que tú vas narrando en el libro. Miren. Entonces yo creo que es muy interesante la decisión que se tomó de ir alternando con fotografías. No sé de quién habrá sido la idea, es posible que haya sido de Will Eisner. Ahí por ejemplo te explican cómo funcionaban los restaurantes, los hoteles, donde muchas veces interactuaban los soldados de Estados Unidos con los vietnamitas. Pero las fotografías, si bien son un aporte importante, no son los protagonistas de este libro, sino que son los dibujos de Will Eisner. Y acá, por favor, yo los voy a invitar a que se maravillen con estos dibujos. Primero que nada, la técnica que utiliza Will Eisner a mí me encanta. Me encuentro pero increíble. Miren, primero que nada, esto no está en blanco y negro, sino que está en sepia. Entonces, los trazos más oscuros no llegan al negro total, sino que tienden a ser un poco más café, porque es básicamente en lo que consiste la paleta de colores de un sepia. Y acá nuevamente el tema que les he explicado recién del gramaje. Acá me da la sensación de que Will Eisner dibujaba sobre lienzos o sobre una hoja con un gramaje tan grueso que le llegó a generar ese tipo de textura. Fíjense que es como una trama, pero no es la trama producto de la impresión en una imprenta, porque claro, acá debieron haber ocupado solo una plancha en la imprenta, o sea, un color, que es el sepia. Por lo tanto, la impresión no genera la trama de la imprenta, no es la trama que por lo general deja la imprenta al momento de salir la hoja de la impresión, como suele pasar en los cómics clásicos en los años 30, 40, que si tú lo ves con una lupa, como que se percibe una trama, porque claro, ocupaban 4 planchas. Bueno, es muy técnico lo que estoy hablando, pero lo que quiero llegar es que esa trama no es producto de la impresión, sino que es una trama hecha a propósito, realizada por Will Eisner. Y eso a mí me encanta, porque es una trama que le va dando una sombra y estéticamente se ve bonito. O sea, uno aleja el dibujo y se percibe que es una sombra, pero cuando uno empieza a acercar el dibujo se da cuenta que son puntitos. Y ese punto, esos puntitos, fueron dejados a propósito por Will Eisner, porque él debió haber trabajado sobre un tipo de papel muy grueso con esta textura, o quizás pudo haber trabajado sobre algún tipo de género, algún lienzo. Eso es lo bonito que tiene Will Eisner, que uno, al no saber cómo fue la producción del cómic, uno ya empieza como a interpretar, empieza como a analizar, empieza a mirar y le empieza a buscar la vuelta, porque fíjense, esto aquí por ejemplo está dibujado, ¿cierto? Pero esto aquí no está dibujado, está como boceteado. Es como si hubiese usado un carboncillo y hubiese estado dibujando. Más que dibujar, es como bocetear.
Entonces eso le da otra textura, le da otra riqueza, hace que el dibujo se pueda apreciar. Entonces yo vi esto, lo encontré excelente, o sea, lo encontré una técnica, yo por lo menos no había podido ver antes este tipo de técnica al momento de hacer un cómic. Y lo otro que tiene igual Will Eisner, que eso sí es algo que siempre ha traído consigo desde la época de los años 40. Hay que recordar que este cómic es del año 2000. Es que él tiene un tipo de dibujo muy caricaturesco, pero aún así Will Eisner tiene la capacidad de poder impregnar emociones y de poder impregnar profundidad a los rostros y a las miradas, a pesar de que tiene un trazo muy caricaturesco. Por ejemplo, fíjense acá en esta viñeta donde hay un helicóptero que pasan a buscar unos soldados que tienen que trasladarse de un punto a otro, y ahí lo que hace Will Eisner es tratar de reflejar en los rostros de estos soldados el rigor de la batalla, la crudeza de la guerra. Y lo interesante es que Will Eisner lo experimentó en carne propia. Estos rostros realmente los debió haber visto, y teniendo muy marcado la configuración de esos rostros reales, trata de plasmarlo en el dibujo, y aún siendo un poco caricaturesco, es un trazo que nos da como para que uno pueda, entre comillas, divertirse o reírse, sino que es un trazo crudo. Entonces ese contraste entre la crudeza y lo caricaturesco hace que el dibujo de Will Eisner sea único, que no se repita. Y lo otro también interesante es la ausencia de las viñetas, porque si bien los dibujos están separados, hay una secuencia gráfica, hay una narración que tiene una dirección. Aquí no hay viñetas que encierren el dibujo, no hay viñetas que vayan delimitando el curso de la historia. Y eso también lo hace muy interesante, porque no es una historia entre comillas que se vea reprimida por la viñeta. Este es un factor, un elemento que lo saca. Y tampoco hay globos de texto, tampoco está ese globito que encierra las palabras y que tiene una dirección hacia el personaje que está hablando. No, aquí también hay ausencia de globos de texto. Entonces todo esto hace que finalmente uno tenga la sensación de que realmente lo que uno está leyendo es un documental, porque no hay, digamos, la ausencia de globos. Miren, aquí hay como globos, pero fíjense que no están remarcados. Entonces, al no estar remarcados, de alguna forma los globos de textos y el texto en general no pasa a ser el protagonista del libro, sino que pasa a un segundo plano. Aquí lo que importa realmente son los dibujos, las sensaciones que te van dejando los dibujos, y esa sensación que te va dejando a la larga te va generando una idea, va generando que tú vayas interpretando o que te vayas formando una opinión sobre lo que estás leyendo, y a la larga te vayas formando una opinión sobre la guerra. Por ejemplo, aquí hay una historia de un soldado estadounidense que está herido. No te explican por qué está herido, pero él está bebiendo en un bar y empieza a recordar que conoció a una niña, una vietnamita, y luego de irse a la cama, esta niña vietnamita le deja una granada, y esa granada finalmente es la que lo deja así de herido. Y cuando termina de recordar, mira a otra vietnamita y se van juntos. Entonces, claro, como que tropieza nuevamente con la misma piedra. Pero claro, uno lee esto y en el fondo dice, oye, pero finalmente la guerra, ¿hasta qué punto había una división, entre comillas, bélica? Porque finalmente los vietnamitas y los estadounidenses convivían bajo el mismo techo, realizaban actividades similares, interactuaban entre ellos,
el intercambio cultural que debió haber ocurrido en esa época, o sea, una serie de cosas que de pronto uno va entendiendo a partir de un relato tan sencillo, es lo que finalmente te hace entender sobre lo maravilloso que era Will Eisner al momento de narrar una historia. Fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, son 6 páginas donde a partir de algo tan sencillo uno después va desarrollando ideas o va desarrollando reflexiones en torno a una historia que ni siquiera tiene texto. Y así, hay varias historias, no las voy a explicar todas porque la idea es que si ustedes llegan a ver este libro, de pronto sí pueden acceder para leerlo, para que lo hagan. Pero por ejemplo las fotografías son importantes porque aquí por ejemplo hay una foto de un orfanato, ¿ya? Y luego comienza la historia de ese soldado que era un bruto, que era un tipo pero extremadamente violento, que de hecho lo mandaron de vuelta del campo de batalla por ser extremadamente violento. Y el tipo era muy agresivo, pero en sus ratos libres él iba a jugar con niños de un orfanato. Entonces, eso es como lo interesante, que detrás de toda esa bestialidad que puede haber en la guerra, aún existe ese germen, el componente humano de un soldado que aún así va a acompañar a unos niñitos, unos niños a los cuales nadie va a ver. Y claro, y el tipo es tan macizo que en realidad todos los niñitos como que no tienen límites para jugar con él, y se tiran encima y le pegan y se amarran y todo, y en realidad él como está feliz. Entonces, por ejemplo, esas historias, así como esas historias, Will Eisner debió haber dado con muchas más, y son historias que de alguna forma es como el lado humano. Entonces eso es lo interesante, que Will Eisner aparece aquí como un cronista, como un periodista, que siendo testigo de cosas como estas, decide ir recopilándolas en cómic para que luego uno en el año, bueno, yo estoy en el año 2023, imagínense, muchos años después, recién uno ahora pueda llegar a conocer historias de esta persona, que quién sabe, quizás esta persona a lo mejor ya falleció, puede que quizás ya siga viva. Entonces eso es lo interesante que tiene este libro, muy, muy bonito. Ahí está la foto de Will Eisner, una breve biografía. Y nada, es un libro muy cortito, pero muy bueno, excelente, y de alguna forma yo lo recomiendo porque se escapa a lo que uno habitualmente lee, y todo lo que sea distinto y aporte a lo que es el desarrollo del cómic siempre va a ser interesante de leer. Así que dedito para arriba, le pongo mi like. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir del último día en Vietnam? Que es una obra recomendadísima, porque básicamente lo que hace Will Eisner es explorar el género del cómic documental y también explora el género del cómic testimonial. Entonces, por medio de este libro, uno como lector viaja hacia esos conflictos, viaja también a través del tiempo y llega a conocer relatos que quizás jamás podríamos haber llegado a conocer de no haber sido por la pluma de Will Eisner, que a todo esto la presencia de Will Eisner se siente también como en un segundo plano, dejando la sensación a uno como lector que el rol que tiene Will Eisner es más como la de un periodista o como la de un cronista, que estando ahí in situ en el mismo frente de batalla, se siente que toma una cierta distancia para dejar el protagonismo básicamente a los soldados que son los que de alguna forma van relatando esta historia, que van relatando este libro. Así que también muy interesante la fórmula que usa Will Eisner, muy muy interesante. Yo creo que justamente porque nos sorprende con cosas como estas es que Will Eisner pasó a ser recordado para siempre en la historia del cómic. Así que eso, ñoños y ñoños, yo me despido y esperamos poder encontrarnos próximamente en el nuevo capítulo del Rincón de Sobaco. ¡Wow!